Con estas reflexiones no faltará personas que digan que, bueno, que debe de dejarse a la naturaleza tal como es. A eso se refiere ese título sobre una supuesta inviolabilidad de la naturaleza. Y bueno, nosotros con estas reflexiones, con estos caminos que estamos trazando, con estas precauciones, nosotros siempre tratamos de salvaguardar la dignidad, la integridad de la persona humana, pero esto no significa una inviolabilidad de la naturaleza o que no pueda ser manipulada. Desde nuestra perspectiva, la naturaleza puede ser ayudada, puede ser corregida, siempre guardándose esa integridad, siempre buscándose el beneficio de la persona, porque por ahí se van a encontrar personas que, como ya lo hemos mencionado, que no quieren de ninguna manera se manipule nada, ¿no? Eso no significa que no podamos intervenir, ¿ok? Siempre buscando el bien, siempre buscando la integridad de la persona. Ahora, unos cuantos pronunciamientos sobre estos temas que estamos tratando ahorita de la Iglesia Católica, sobre todo en el contexto de los encuentros que tuvo San Juan Pablo II con la Pontificia Academia de las Ciencias. En 1993, y todos esos pronunciamientos pues son parte de la enseñanza de la Iglesia, parte del magisterio que nos guía en estas reflexiones. Decían en 1993, en ningún momento de su crecimiento puede ser el embrión sujeto de ensayos que no sean de beneficio para él y de experiencias que impliquen inevitablemente tanto su destrucción como amputaciones o lesiones irreversibles, porque la naturaleza misma del hombre sería al mismo tiempo escarnecida y herida. Aquí hablando de ensayos, aquí hablándose de tratamientos experimentales, experimentos. Hace unos cuantos días en realidad, vi por ahí que se había logrado hacer una intervención intrauterina de un feto para curarle de lo que se dice en inglés spina bífida. ¿No vieron eso en las noticias? Una enfermedad bastante seria que causa deformaciones de la espalda. No alcancé a leer cómo fue detectada, pero fue detectada y fue intervenido el feto de manera intrauterina, imagínense ustedes, y le fue curada esta condición. Entonces hay grandes avances científicos que permiten ya hacer intervenciones más complejas, incluso dentro del vientre materno. Y aquí la palabra de precaución en la Iglesia es acerca de cosas innecesarias, de ensayos, de experimentos, que el embrión no puede ser sujeto a este tipo de experimentos que no le beneficien o que causen daño alguno. El siguiente año, 1994, dentro de este mismo contexto de encuentros con la Academia Pontificia de las Ciencias, toda acción sobre el genoma debe efectuarse dentro del respeto absoluto del carácter específico de la especie humana, de la vocación trascendental de todo ser y de su incomparable dignidad. Porque una vez abriéndose esta puerta de la investigación, de la manipulación del genoma humano, pues abre las puertas a nuevos caminos de intervenciones, de manipulaciones, de inyectar el genoma humano con genoma de otras especies y cosas que nos llevan a la destrucción de este camino natural. En 1995,
La cualificación ética positiva de una investigación deberá resultar de las garantías ofrecidas a los experimentos, tanto en referente a los factores de riesgo como al necesario consenso de las personas implicadas. Además, esta deberá extenderse también a la aplicación de los descubrimientos y los resultados. Hablábamos de esos resultados que podían ser mal usados para cuestiones bélicas, para cuestiones militares. Pues aquí el Papa nos está recordando que dentro de la cualificación ética de una investigación debe de considerarse también a dónde se va a llevar con el experimento que se está realizando. Y aquí tenemos también 4 principios básicos dentro de las cuestiones de moralidad pública. Hablábamos ya hace un momento de que también el doctor, en este caso en las investigaciones, el investigador, también tiene un cierto derecho de libertad a realizar su investigación. Claro que esto debe entrar en la consideración de los derechos de las personas, que tal investigación puede causar malos resultados o una injusticia. De detectarse eso, el investigador debe renunciar a tales investigaciones. Como también tiene la obligación de parar esas investigaciones cuando se puedan llegar a atentar contra los derechos humanos, o si es contra el bien común, pues ya ahí mismo el Estado, el gobierno, tiene también obligación de prohibir tales investigaciones. Como ha ocurrido en ciertos países, no en todos, pero sí ciertos países llegan a poner alto sobre ciertos tipos de investigaciones. Clonación es una de ellas. Y por último, ya que muchas veces las consecuencias de estas investigaciones en la biotecnología son cosas que van más allá de la localidad propia, son internacionales, son mundiales, se recomienda que el control jurídico de las investigaciones también sea a nivel internacional. No estamos tan lejos de lo que antes era ciencia ficción. Por ejemplo, personas que les gusta la ciencia ficción, no sé si han visto, por ejemplo, ustedes películas de los hombres X, los X-Men. No recuerdo en el caso de este mundo ficcional, no recuerdo si las mutaciones que ellos experimentaron fueron naturales o fueron inducidas. Bueno, en ciertos casos ciertamente inducidas, ¿no? Como en el caso de el personaje de Wolverine, ¿no? El caso de Wolverine es definitivamente una investigación científica, pero no recuerdo en el caso de los otros mutantes si fue una cierta mutación genética natural que da lugar al cambio, pero no estamos tan lejos de eso, donde algún investigador que se pase fuera del contexto de la ética, porque ¿qué pasa? No solamente está cambiando el código genético de una persona, pero sino que también de sus descendientes. Y ahí está también la gran preocupación dentro de la ética en esta área de la genética, de que no nada más afecta a esa persona, afecta también a sus descendientes y afecta pues a toda la familia humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hay una cierta necesidad de tutelas, de precauciones legales. Quizás ustedes han oído lo que es también las discusiones sobre los biopatentes. ¿Sí han escuchado ese tipo de discusiones? Aquí lo que estamos hablando es de la modificación genética, pero en esta ocasión de plantas, de cultivos.
¿Qué es lo que sucede aquí con los famosos biopatentes? Bueno, que los investigadores desarrollan, vamos a decirlo, una nueva clase de maíz que produce más, que es más resistente a las enfermedades, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los países que tienen acceso a este tipo de tecnologías, a este tipo de nuevas semillas, pues dentro del mercado salen ganando. Los países pobres que no tienen acceso a estas cosas, vamos a suponer que hay una plaga que mata a todas las demás o disminuye los cultivos de todas las demás plantas que no sean las que fueron modificadas. ¿Qué pasa? Pues puede haber ahí potencial nocivo para manipular los mercados, para manipular, para sacar ganancias económicas con tal de estos países que tienen la tecnología para desarrollar otro tipo de plantas resistentes. Entonces es una gran preocupación también los biopatentes en cuanto a cultivos, en cuanto a plantas, pero también dentro del campo de compañías que están ahora haciendo la secuencia del genoma humano. Imagínate que te secuencien tu propio genoma a ti y luego te quieran cobrar por desarrollar algún tipo de remedio, etc. Entonces son muchas las necesidades de cautela, de cuidar legalmente todos estos desarrollos. Es como dicen en inglés, un brave new world, un nuevo mundo bravo. De acuerdo a la perspectiva de un autor, ¿verdad? Un brave new world, todos los cambios que están habiendo. Sí, hermano, ahí atrás. Adelante. Sí, adelante. Estoy viendo, por ejemplo, todo lo que están haciendo con los animales para engordarlos con hormonas, todas las cosas que a veces me dan la salud a fin de cuentas y también que ha sido permitido por el gobierno. Ahí cómo es que el gobierno no va a hacer mucho para, digamos, evitar esas situaciones, se puede llamar también, ¿no? Artificialmente, ¿no? Sí, aunque no llegan a ser modificaciones genéticas, bueno, de hecho, vamos a decirlo, un caso que me parece a mí más claro es el uso de las hormonas, ¿verdad? Hormonas de crecimiento para las vacas, para las gallinas, para los cerdos, para todo tipo de animal, ¿verdad? Para consumo humano. ¿Qué pasa con este uso de las hormonas? Pues se pasan esas hormonas cuando son consumidas por el ser humano y tenemos hoy el fenómeno que es más bien comprobado, que llevan en la población, por ejemplo, en las niñas, en los niños, a empezar su pubertad más temprano, a llegar a tener crecimiento más allá de lo que era natural antes. Entonces sí hay, aunque no estrictamente genéticos, sino hormonales, ya tenemos ahí abusos que por razones económicas, ¿verdad? Por presiones aquí en Estados Unidos, todas esas industrias ganaderas, de la leche, de la agricultura, pues ponen gran presión sobre el gobierno, son grandes lobbies, ¿verdad? Que manipulan, que por su apoyo económico, ¿verdad? Manipulan a los políticos de manera que pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Como dicen, o no actúan de la manera en que deberían de hacer, velando por el bien de la sociedad. Entonces, ciertamente, eso es un área. Yo creo que otra área donde, una vez más, no estrictamente en la genética que estamos hablando, pero también relacionada el campo de la farmacéutica, muchos medicamentos que se desarrollan y no se piensa en consecuencias, no solamente sobre su uso, a veces son empujados, supuestamente se hacen investigaciones, ponle tú que sí, ponle tú que no, pero no solamente su uso como es, sino también cuando son descartadas las medicinas y entran al suministro de agua
también todas esas cosas causan problemas de salud a la sociedad. Entonces es otro caso donde hay consecuencias que no son tan previstas. Así que sí, algo relacionado a lo que estamos hablando, no, como les digo, no estrictamente biogenético como estamos hablando, pero definitivamente de salud social. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra intervención? Lo más maléfico pienso yo que lo más maléfico de estas biopatentes, especialmente todas estas compañías que injertan los cultivos con genes de animales para que se hagan más resistentes, que una vez que les otorgan las biopatentes, tienen patentes sobre los granos. Sí. Entonces ellos pueden venderle a quien ellos quieran los granos. Y si un agricultor dice, no, véndeme grano, y ellos dicen, no te lo vendo, se queda el agricultor sin... Sí, o simplemente por el gran precio que le ponen, ¿verdad? Pues simplemente por ese precio queda fuera del alcance de compradores más pobres. Entonces, sí viene eso mencionado, de hecho, en su libro de texto, como un nuevo tipo de colonialismo, donde los países ricos tienen acceso a estas tecnologías, a estas mejoras, mientras que los países que no tienen los medios, no tienen los recursos, pues se vuelven una vez más subservientes a estas potencias. Ahora estas potencias, pues tanto económicas como potencias bioéticas de la tecnología. Entonces sí, tiene grandes consecuencias. Y una vez más, vemos lo mismo en la farmacéutica. Se han dado casos recientemente tan graves y tan grandes. No me acuerdo el nombre del tipo, pero era el CEO de una compañía que los que hacen las conocidas EpiPens, las que se usa cuando tiene uno un ataque de alergia. Ese tipo de medicinas pues te salvan la vida, ¿verdad? Te da un ataque que te puede llegar a inflamar los pasajes respiratorios y ahí quedas. Pero este hombre con tal impunidad vendía esta medicina por cientos de dólares cuando el costo de producirla era mínimo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo también donde se da rienda suelta al capitalismo en el desarrollo de tecnologías para la salud. Así que sí, ese es otro ejemplo. Pero tendríamos que reeducarnos para combatir eso, porque uno va al mercado y ve un pollo de repente criado de forma natural, chiquitico, y ve a uno tratado con químicos grandes y dice, no, me llevo el grande que se ve mejor. Sí. Adelante, hermano, sí. Sí, solamente ahorita que estamos platicando de esto me vienen a la mente dos ejemplos de la industria agrícola. Uno donde he escuchado que los fertilizantes ahora los usan de tal manera que crea una dependencia del agricultor con esa compañía de fertilizantes. O sea, ponen una serie de situaciones ahí, químicos, que hacen que la tierra ya no trabaje si no es con sus fertilizantes. La otra cosa que he oído yo también es que las semillas ahora las tratan para que ya no pueda yo individualmente sembrar, porque ya la semilla ya no crece. Entonces está limitando la posibilidad de un agricultor común y corriente a tener un producto o una siembra, porque ya las semillas las están tratando para que eso no suceda. Entonces son cosas muy tristes, porque entonces estamos afectando la manera en la que Dios creó y planeó esta naturaleza que nos está poniendo en nuestras manos. La estamos coartando, la estamos limitando en beneficio de unos cuantos. Así es, tanto con fertilizantes como también caso parecido, los pesticidas también. Y son casos ambos donde una vez más, no nada más el uso al cual es dirigido, sino también las consecuencias, ¿verdad? Ya sea con la lluvia o la irrigación, que el agua lleva, el runoff, ¿verdad? Lleva residuos de esos químicos, tanto de fertilizantes como de pesticidas, a los acuíferos, a otras fuentes de agua, y que una vez más nos afectan. Entonces, debido a eso, ahí es donde ya se dan casos donde le ha tocado intervenir al gobierno, porque ya se volvieron casos
que envuelven la salud pública. Entonces sí se ha dado una cierta intervención, no en pocos casos, vaya, como decimos, lamentablemente se hace muy poco. Pero también se ha dado casos donde ha resultado positivo las mismas fuerzas del mercado, la misma tecnología. Ya por ejemplo, en el caso de esa EpiFen, bueno, un competidor se las arregló para poder inventarse algo que no violaba los patentes, lo suficientemente diferente, pero que lo daba mucho más barato, lo ponía a la disposición de más gente, y entonces ya la otra compañía ya sale a la quiebra por andarlo vendiendo tan caro. Y una vez más, gracias, pónganle ustedes, no sé, las intenciones ojalá hayan sido buenas, pero también gracias a las mismas fuerzas del mercado, gracias a la misma bondad de la persona que se puso a investigar. Pero entonces no todo ha sido completamente nefasto, ¿verdad? Se han dado casos que gracias a Dios han quedado resueltos, pero definitivamente queda mucho por hacer, ¿no? En esas áreas, mucho más control de entidades gubernamentales para asegurar, ¿verdad?, que no se vaya más allá de los resultados positivos que se querían al principio. Así que con eso pasamos a otro tema. Ya vamos en el quinto tema, así que vamos bien, vamos avanzando. Nos tocaba 4 temas por día, así que ya vamos bien. El siguiente tema, el quinto tema, es el estatus del embrión humano. Este tema del estatus del embrión humano, que es muy importante, pues toma un giro de una importancia aún todavía más urgente a partir del año 2001. Por ahí de noviembre del 2001, una empresa produjo 3 embriones clonados, 3 embriones clónicos de más de 6 células, usando una técnica que no me la pidan describírsela porque no tengo la menor idea, pero que se llama transferencia nuclear. Tengo entendido es la misma técnica que se usó para producir esa famosa ovejita Dolly la oveja, ¿se acuerdan ustedes en las noticias? Bueno, entonces se ha vuelto este tema de aún más urgencia porque ya se han producido entonces embriones clónicos humanos. Esto con la razón de sacar de estos embriones células madres, embrionarias, que ustedes saben que a partir de estas células madres pueden sacar muchos remedios, muchos tratamientos para una gran variedad de enfermedades. Así que esta fecha 2001 es una fecha que marca una nueva gravedad en el asunto. Otra fecha que no viene en su libro, no me acuerdo su libro, cuál fue la última fecha de producción. Bueno, tiene el 2016, pero otra fecha que también ha marcado nuevos desarrollos es en el 2004. En febrero del 2004, un grupo de científicos, esta vez guiados por un científico, creo que era surcoreano, ellos consiguieron embriones humanos clonados, pero ahora a una fase mayor, de 100 a 200 células, y lograron más o menos 30 embriones clonados. Entonces, no necesito decírselos, pero a partir del tiempo que pasa, se van mejorando estas técnicas. Hasta el momento, todos estos investigadores han dicho, ¿verdad? Ellos se han inmediatamente dicho que la intención de ellos no es producir clones humanos como tales, sino simplemente la obtención de las famosas células madres, ¿verdad? Que a través de ellas pueden generar otro tipo de tejidos, otro tipo de técnicas que son terapéuticas, ¿verdad? Así que todos ellos han dicho que no, que hasta el momento solo se trata de eso. Pero bueno, estos son los que sabemos, ¿verdad? Los que han salido a la luz. Obviamente hay otros por ahí que trabajan más a escondidas. Incluso estos investigadores, cuando fueron entrevistados, ellos no revelaron
quiénes les estaban dando los fondos para hacer estas investigaciones. Entonces hay definitivamente una cierta oscuridad acerca de eso. No se sabe quién está dándoles ese dinero, ellos no lo revelaron. Y es algo también que se vuelve bastante nefasto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hablar ahora de estos temas. Cuando hablamos de la reproducción artificial, estamos hablando de varias técnicas. Estamos hablando de una inseminación artificial, que la inseminación artificial puede ser homóloga, heteróloga. La inseminación artificial, una vez más, puede ser homóloga o heteróloga. Todo esto lo vamos a explicar ahorita. Así como también una fecundación in vitro. Entonces, principalmente vamos a estar hablando de esas técnicas de reproducción artificial. ¿Qué dice la Iglesia acerca de técnicas de reproducción artificial? Como ya lo sabemos, lo que nosotros buscamos hacer es respetar la dignidad de la persona. La Iglesia nos enseña que son lícitas aquellas ayudas, aquellas técnicas médicas que permitan a los esposos, desde el acto conyugal, superar los obstáculos, algunos obstáculos que impiden la procreación y puedan así concebir un hijo. Por eso, cualquier técnica, cualquier procedimiento que busque conseguir la procreación fuera del contexto matrimonial, o donde no se respete la naturaleza misma del acto, por eso nosotros, la Iglesia la considera intrínsecamente mala. Aquí estamos hablando de técnicas de reproducción artificial. ¿Qué otras técnicas de ayuda hay para la reproducción humana? ¿De qué otras cosas podemos ver que no son artificiales? Bueno, cuando creo que hay manera de que la mujer que no puede tener hijos fácilmente pueda tomar hormonas, ¿no? Que le faciliten la procreación. En el hecho de que el obstáculo sea una baja producción o una falta de producción de óvulos, una técnica que ayudaría al proceso sería entonces eso, tomar hormonas que estimulen una producción más abundante o regular de la célula sexual femenina. ¿Y habría problema con eso? No hay ningún problema con eso. Simplemente se está supliendo ahí una falta. Entonces, me explico lo que quiero recalcar, que el problema es cuando se trata de suplantar el acto conyugal, cuando se hace un atentado en contra de la unidad de los esposos o un atentado en contra de la dignidad de la persona, como vamos a ver en algunos casos. En el caso del varón hay algunas técnicas que sean no artificiales, que sean más en línea con una restauración del orden natural. Perdón, profesor, ¿puede decir? Sí, hablamos del caso, el ejemplo en el caso de la mujer. La pregunta es ahora en el caso del hombre. Hay técnicas que sean consideradas más terapéuticas, más de ayuda y no artificiales, que ayuden en problemas en el caso de que haya falta por el lado del hombre. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con el uso de Viagra, por ejemplo? Sí, exactamente. Yo lo comento y la gente le da risa o no me cree, pero es precisamente eso. Obviamente en la sociedad se ve como algo recreativo. Claro, está esa parte. Pero en el caso médico sí, cuando hay impotencia por el lado del hombre, obviamente eso es una falta, es una enfermedad, un obstáculo al acto conyugal, y lo que estaría haciendo entonces medicinas como famosa Viagra, y creo que hay una o dos más, simplemente están ayudando a restaurar el orden natural.
a que el hombre pueda entonces lograr la erección para que se realice el acto conyugal. Entonces, por ese lado, sería moralmente válido usar ese método. Obviamente estamos hablando si se cumplen todas las otras circunstancias. Estamos hablando de una pareja casada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es simplemente el suplir esa falta, ya sea por enfermedad o por falta de alguna otra razón que no se pueda hacer naturalmente el acto conyugal. Entonces sí, ahí hay dos ejemplos de terapias o de métodos que no van en contra de la naturaleza, que son moralmente lícitos el usarlos, ¿ok? Se está buscando simplemente restaurar el orden natural. ¿Alguna pregunta, alguna otra perspectiva sobre esto antes de continuar? Bueno, empezando a hablar de la inseminación artificial. Hablábamos de que se puede ver de dos partes: inseminación artificial homóloga o inseminación artificial heteróloga. ¿Cuál es la inseminación artificial homóloga? Es de cuando estamos hablando, se parte de los óvulos y de los espermatozoides de la misma pareja que quiere tener hijos. En este caso, los padres son los padres biológicos de los hijos que son concebidos. Ahorita vamos a hablar también de otra distinción. Ahorita estamos hablando de inseminación homóloga y heteróloga. Luego vamos a hablar de inseminación in vivo y también de la inseminación in vitro. Entonces vamos a hacer otras determinaciones. Entonces, antes de hablar de la evaluación moral, vamos a hablar de los diferentes contextos. El otro, en la heteróloga, la inseminación artificial heteróloga, ahí es cuando se usan ya sea óvulos o espermatozoides que proceden de una persona donante, o sea, una tercera persona ajena al matrimonio que desea tener hijos. Usualmente, estos gametos, o sea, células sexuales, tienen una proveniencia anónima, no se sabe de dónde vienen. Pero no por eso se cambia el hecho de que los padres biológicos verdaderos son otras personas. Antes de continuar, les puedo decir que quede bien claro que nosotros, dentro de la iglesia, para nosotros es inmoral, no se puede usar cualquier técnica que sea heteróloga, ¿ok? Cualquier técnica que sea heteróloga, la iglesia la declara como inmoral. Es esto algo casi como un tipo de adulterio. El hijo concebido no es hijo de uno o de los dos padres. Entonces, antes de continuar, que nos quede claro, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer las distinciones, los diferentes casos, pero ya de empiezo, cualquier técnica heteróloga es inmoral. Profesor, Sí. Adelante. ¿estamos al capítulo 6, verdad? Estamos en el tema 6, me parece, sí. Porque no había hecho el 5 y no sé si no encontraba lo de los homólogos y heterólogos. Sí, ya, me parece que ya... sí. No. Embrión humano está en el 5 todavía. Yo nomás está en el 5, sí, pero lo de la homóloga y heteróloga está en los 6. Bueno, creo que lo seguimos cubriendo en el 6. Lo importante aquí, como vamos a ver, es esas distinciones que estamos haciendo. De ahí pasamos a la fecundación in vitro. La fecundación in vitro se logra primero en el año de 1978. También se le llama extracorpórea.
reproducción humana asistida o fecundación extracorpórea, o sea, fuera del cuerpo, en este caso específicamente extrauterino, fuera del útero femenino. Obviamente, esto trae muchos problemas para la ética, porque ¿qué se requiere en toda técnica de fecundación in vitro? Se requiere la producción no de un solo embrión, sino que fecundan varios óvulos, producen varios embriones, de los cuales seleccionan a varios de ellos para entonces trasladarlos al útero y tratar que se logre la implantación. De ahí vienen otros problemas, porque como ustedes saben, no todos los embriones logran implantarse. Entonces ahí ya hay un aborto espontáneo. También hay un problema ético con los embriones que sobran. ¿Qué pasa con ellos? Y vamos a hablar de eso también más adelante. Profesor, Sí, usted mencionó en la pasada que la heteróloga era de plano condenada por la iglesia, pero la homóloga también, ¿verdad? ahorita vamos a ver. Hay casos en que no es de plano condenada, pero bueno, ahorita vamos a ver. Para que se cumplan los requerimientos para hacerlo moralmente aceptable, está difícil, como vamos a ver, pero no se puede descartar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. La heteróloga supone que está usando ya sea los óvulos de otra persona o los spermatozoides de otra. O los dos, sí. No de la misma, no de la pareja. Correcto. Ahí ya entran muchas combinaciones, ¿verdad? Porque si la falta es del varón, bueno, se traen espermatozoides de un donante. O si de la falta es de la mujer, se usan los espermatozoides del varón, del esposo, pero óvulos ajenos. O de plano se traen dos ajenos. Entonces hay varias combinaciones, ¿verdad? Y se puede hacer in vitro o se puede hacer lo que se denomina in vivo. O sea, dentro del útero, ¿verdad? Como vamos ahorita a ver. Como les comentaba, uno de los grandes problemas es esta selección de embriones. ¿Qué pasa con los que sobran? Y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque para nosotros toda vida humana es preciosa. Para los científicos, para los técnicos son sobrantes. Pues entran en un estado de congelación muchas veces son descartados, algunas otras veces son descartados o son donados para experimentos científicos. Entonces, imagínense las consecuencias tan graves de este tipo de técnica. No sé si ustedes quizás conozcan o han conocido, pero de seguro conocerán personas que por diferentes razones, ya sea de edad o de salud, no pueden concebir y buscan entonces la asistencia de métodos artificiales. Y no llegan a ver nada malo con esto, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en esto? Nosotros queremos tener hijos. La voluntad de Dios es que nos reproduzcamos, ¿verdad? No estamos haciendo nada malo. Pues ya estamos viendo que sí hay muchas cosas malas dentro del uso de estas terapias. Y una de las grandes faltas es eso, la producción, la necesidad de producir un gran número de embriones, porque en el caso de usar óvulos, les van a extraer un gran número, no van a usar uno nada más, como les digo. Las probabilidades ahorita en las técnicas
son tales de que tienen que extraer un número alto, no sé, 10 o más, y entonces hacer una inseminación artificial, lograr la fecundación, tratar de implantar, como les digo, una parte de ellos, no todos se logran. Otro problema que pasa, el siguiente tema, la reducción de embriones. Ya lográndose la fecundación, ya haciéndose el traslado del embrión, ya dándose la implantación, pues ahora dicen, no, pues todo ha resultado muy bien. Ahora imagínate, hay 6, hay 5, hay 4 embriones implantados. Se ha de tener que eliminar a unos, ¿verdad? Porque un embarazo, imagínense, de 6 niños, pues nada fácil. Y es lo que vimos, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de esa mujer célebre de la Octomom? La mujer que tuvo 8 hijos. Bueno, en el caso de ella, al menos no buscó eliminarlos, pero se volvió todo un circo, ¿no? Esa mujer con los 8 niños. Debido al uso de técnicas de inseminación artificial, pues se logró que se implantaran 8 diferentes embriones. Entonces, este es otro gran problema, el que usualmente, debido al promedio de éxito de estas técnicas, se tienen que a fuerzas tratar de implantar no solamente uno, sino varios a la vez. Y si se logra que se implanten en el útero estos embriones, ahora viene una decisión de reducir los embriones, ya sea por los padres que dicen, no, pues yo nomás quería uno, ¿verdad? Yo nada más puedo mantener a uno. Razones eugenésicas también, quizás se detecta dentro del proceso que algunos de ellos vengan con enfermedades o deformaciones genéticas o alguna otra indicación médica. Entonces, todo esto hay que estar bien conscientes, ¿verdad? Para poder informar a las parejas que van a estar en consejería con nosotros, que nos van a hacer preguntas sobre qué es lo que dice la iglesia. ¿Es bueno hacer uso de estas terapias? Bueno, pues en realidad no, y no es recomendable, es moralmente malo debido a estas razones. Otro gran tema. Sí, adelante. Una anécdota, nada más, que llegó un caso ya, que vino una persona hablando más o menos de eso, no sé si venga al caso o no, pero que él quería congelar embriones para el caso que el día de mañana pasara algo que tuviera que buscar poder estar herido. Y una vez más, Eso no es bueno. No, recuerda el principio, todo lo que entra como barrera, como en medio de una generación natural entre el acto unitivo del esposo y la esposa, todas esas cuestiones, lo que vamos a tratar, si separan la unión entre el hombre y la mujer, como es en el caso de fecundación in vitro, o que ponle tú que se dieron naturalmente, no creo que esas técnicas extraigan los embriones del útero, no, sino que se producen por inseminación artificial. Entonces ahí está fuera ya de los límites de la moralidad. Segundo, se está negando que esos niños sean concebidos naturalmente. Vienen los problemas de que si son terapias heterólogas, de que son diferentes padres, y el destino final de ellos también no es conocido, porque ella dice, o la pareja, o el que haya hecho la decisión que los va a congelar, pues eso dice ahorita, pero eso cuesta dinero. ¿Y qué pasa si después no se puede pagar? Pues simplemente se desechan o se regalan, se donan a la ciencia. Entonces, demasiada problemática en todas esas terapias, en todos esos métodos que no podemos nosotros recomendar de manera alguna. Entonces, pues por eso tenemos que estar bien conscientes de estos temas y las diferentes ramificaciones que hay, ¿verdad?
porque van a venir esas parejas, van a venir esas personas. Y van a tener buenas razones y van a tener muchos sentimientos al respecto de que yo quiero ser madre, yo quiero ser esto y cómo Dios me está negando, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos que entrar, ¿verdad? En ofrecerles el consuelo y mostrarles el camino de que también hay adopción, ¿verdad? Hay maneras muy buenas también de poder decirle sí a la vida. El problema es eso, ¿no? Que lo queremos hacer pues muchas veces a como nosotros queramos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo tendremos que tratar en algún momento. Sí, hermanos, ahí atrás. Otra fuente de discusión, obviamente, como les decía hace un rato, otras organizaciones como las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales, etcétera, todos estamos de acuerdo con la Iglesia Católica de decir que se debe de respetar los derechos del ser humano. Pero la discusión es esta: ¿quién es entonces, a quién se le puede llamar ser humano? Obviamente para nosotros en la Iglesia Católica es el primer punto que nos quede bien claro. En el momento de la fecundación, es ahí donde ya dejan de ser dos gametos, dejan de ser dos células sexuales separadas y comienzan a ser un ser diferente, aparte de la madre, con sus propias características. Entonces, para nosotros es el primer punto. El comienzo de la vida es el momento de la fecundación. También para los científicos, cuando están haciendo estas terapias, cuando se logra reunir las dos células sexuales humanas, ellos lo manifiestan, es el comienzo ya de la vida. Que lo nieguen después en otros contextos es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí los científicos sí afirman eso. Pero nada más hay que recordar las otras opiniones para estar al tanto de ellas. Hay otros que opinan que el comienzo de la vida humana es a partir de la implantación del embrión. Y otros dicen que hasta que se pueda constatar, detectar el desarrollo de la corteza cerebral. Y vamos a ver lo que dice la Iglesia también. En cuanto a los que dicen sobre la implantación, bueno, dicen: toda la vida depende de conexiones, de relaciones esenciales que no se dan hasta el momento de la implantación. Todavía no es un ser individual, de acuerdo a esta opinión. De hecho, es un dato científico que incluso de manera natural, no hablando de ninguna terapia ni nada, pero de manera natural es un hecho científico que mueren espontáneamente, son eliminados, según los datos, entre 30 a 50% de los embriones. Entonces, dicen las personas que están a favor de este segundo punto, dicen, bueno, si hubiera vida humana antes de la implantación, se puede considerar que la naturaleza misma elimina la vida con esta cantidad tan elevada. Una vez más, son los argumentos de las personas que consideran el comienzo de la vida en ese segundo punto, a partir de la implantación. Y el tercer punto, los que piensan que la vida humana no comienza hasta poder detectar el desarrollo de la corteza cerebral, dicen, bueno, la persona tiene su principio espiritual que lo determina, que lo orienta, y esa capacidad racional, que es lo que marca al ser humano, pues no puede existir sin una base corporal, que sería el cerebro prefrontal. Y sabemos que esta corteza cerebral no comienza a desarrollarse sino a partir del día 15 de la vida del embrión. Entonces, únicamente para que tengan las diferentes perspectivas y sepan,
lo que piensa la gente. Como les digo, para nosotros está bien claro que la vida comienza, y para la ciencia también, para los que son sinceros y para los que tratan en la bioética, en el momento de la fecundación. Aquí les pongo, sí. No, es una pregunta que creo que me contesté antes de hacer. Cuando hay un embrión, cuando hay una fecundación, solamente hay un espermatozoide que, no sé si se une al óvulo, ¿no? Sí. Pero lo que tú estás diciendo, estoy pensando en la segunda opción, que dice que a partir de la implantación del embrión, te está diciendo usted que según la ciencia, eso sucede aproximadamente 50 embriones, dice. Sí, el dato científico es que naturalmente, no estamos hablando de ninguna técnica artificial. Ya de hecho, por naturaleza, antes de ser implantados, fallan en la implantación entre un 30 a 50% de los embriones. Sí. Y este dato lo usan las personas para pensar que para ellos el comienzo de la vida es a partir de la implantación. Les pongo en la pantalla la enseñanza corroborada por el Papa Juan Pablo II, Donum Vitae, es lo que significa en el numeral 60. Estamos hablando de algo tan importante, dice, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Y esto es una expresión de ese principio que les comentaba hace rato, del turcismo. Precisamente por esto, continúa el escrito, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio no se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe de ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida.